Miren, realmente aquí tenemos que complementar la parte del marketing sobre la importancia de los lavados nasales. Los lavados nasales son de muchos años. A través de lavarse la nariz por los famosos spreads, o con jeringas, o con algún otro aditamento que en su momento, a través de la historia, ha tenido esto. ¿Por qué? Porque la nariz y los senos paranasales es una serie de conductos que drenan, salen, pues se produce moco, se ventilan la nariz, y es lo que los senos paranasales, la función es aligerar el peso del cráneo y dar la resonancia a la voz. Miren, aquí podemos hablar, por ejemplo, esta es una imagen hindú, donde de alguna manera estos lavados están proscritos porque lavar la nariz de esa forma, echar agua por la fosa nasal, puedes hacer que el paciente bronco aspire. ¿Sí? Entonces, sí, siempre lo tenemos que hacer en una forma sentada. Ahora bien, para que ustedes entendamos un poquito qué es lo interesante de todo esto. Creo que bueno, para decirles la formación de los senos, a ver si me pueden ayudar para poner la imagen. La nariz tiene las cavidades nasales y las cavidades paranasales, que son los senos paranasales. Tenemos una serie de senos como los senos frontales, el seno maxilar, el seno etmoidal y el seno esfenoidal. Todo esto conforma, y esto es lo que le da a la nariz la resonancia, y a través de estas cavidades se produce moco, y ese moco se mueve a través de una capacidad de hilios. Entonces producimos moco, la mucosa está recubierta por hilios, producimos moco, y ese moco a través de todas estas, vean ustedes, se va recorriendo, se produce, y por eso es la importancia a veces de los lavados. Aquí es una imagen mucho más clara, vean ustedes, este es el seno maxilar, este es el seno etmoidal, esta es la cavidad nasal, el seno frontal, en una imagen frontal. Y vean ustedes, cuando tenemos alguna patología, vemos ahí, y ahí es básico la adyuvancia de los lavados nasales, pero también el tratamiento médico. Vean ustedes, para que se esquematicen qué es lo que pasa en mi nariz y lo interesante que es el que yo me pueda estar lavando la nariz y cómo me va a ayudar todo esto. También la nariz, aparte que tiene una estructura ósea, pero también tiene un epitelio característico que nos permite que se produzca el moco para que esté ventilado y sobre todo esté humectada la mucosa nasal, pero también ese moco que se produce se tiene que mover, y se mueve a través de lo que les digo de las cavidades, y es todo un laberinto. No hay una sola nariz ni un seno paranasal iguales. Todas tienen una enorme variación anatómica. Por eso cuando nosotros tenemos que operar a un paciente, necesitamos tener siempre una imagen de apoyo para verificar que cada una de las estructuras que están en la nariz y senos paranasales nos permitan abordar y poder operarlos. Aún así, la secreción nasal está complementada con agua y algunas otras sustancias, como puede ser aminoácidos, pero también tiene algunas células, como son eosinófilos, neutrófilos, basófilos, y cada uno tiene una función muy específica, y de ahí es que ellos tienen una respuesta cuando tenemos en contacto con algún alergeno. Tener alergenos quiere decir, la secreción nasal puede estar en toda su conformación con virus, antígenos, hidrocarburitos, hongos, bacterias, polvo, etc. Sin embargo, lo más importante de esto es cuando nosotros tenemos una respuesta alergénica o vasomotora, no siempre las inflamaciones nasales van a ser de origen alérgico. Hay otras que son no alérgicas, como las vasomotoras, o simplemente el frío en algunos pacientes cuando se levantan por las mañanas. Al momento que están en contacto con el frío del piso, empiezan a estornudar los pacientes, pero no duran más de 2 horas. Sí, entonces tenemos un sinnúmero de alergenos, como pueden ser los pólenes, los ácaros, el polvo casero, el epitelio de los gatos, de los perros,
la cucaracha son, cuando están en contacto la mucosa, va a haber una respuesta inflamatoria que se va a manifestar, uno, con comezón nasal, estornudo y producción de moco. Son aquellos pacientes que se levantan y tienen comezón en la nariz, estornudan muchas veces y producen mucho moco. Cuando esas cavidades que ustedes hipotéticamente recuerden, ustedes se cierran por el proceso de hinchazón, de inflamación, ese moco que se acumula en las cavidades, se dan cuenta que nosotros ahorita somos una serie de moco, pero somos un moco estéril. En el momento que hay un proceso inflamatorio, ya no vamos a poder salir todos tan rápido por la puerta, porque empieza a haber un proceso inflamatorio muy importante. Y ese moco que se va estancando se va a contaminar con las bacterias que habitualmente tenemos, saprófitas de la nariz y de la nasofaringe, y eso nos va a ocasionar una enfermedad. Un proceso inflamatorio, como es una rinitis, que puede ser alérgica o no alérgica, va a generar un proceso rinosinusa. ¿Qué quiere decir eso? Que se inflaman las nariz y las cavidades paranasales. Por eso es tan importante el tratamiento médico, pero la adyuvancia de estos Sterimar. Nosotros damos el tratamiento médico, pero ese lavado con Sterimar, con manganeso, con cobre, con plata o zinc, nos va a ayudar a que entre el agua, y entonces aquí, ¿qué es lo que sale? Nos va a ayudar a sacar, a que nos saquen a nosotros, ¿no? Y eso es la importancia de utilizar estas sales, estas aguas con sales de mar. Y en esta época del año, en la Ciudad de México, la humedad per se disminuye muchísimo. Ustedes van a ver que empiezan a sentir mayor resequedad y mayor formación de costras de moco. Aquellos pacientes que tienen mucha sensibilidad para sangrar, empiezan a sangrar porque la humedad en la Ciudad de México es un ambiente frío y seco y contaminado. Entonces todo esto nos va a generar comezón y formación de costras que al pegarse en la mucosa van a hacer que sangre. Vean ustedes, la clasificación de las rinitis pueden ser estacionales, que ya no se les llama estacionales, ahora pueden ser persistentes o intermitentes. Las infecciosas, eso ya es un proceso rinosinusal, y las que no son alérgicas, como es la vasomotora. Hay quienes, al momento de estar satisfecho de haber estado comiendo, hay una respuesta en tu organismo, entonces empiezas a estornudar y a tener un proceso inflamatorio y se les tapa la nariz y produces moco. Empiezas a producir moco y entonces ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa en la mucosa? Como yo les dije, la mucosa nasal se va a inflamar, se va a hinchar, y al hincharse, es lo que quiero que me quede muy claro, ya el moco que está produciendo en la nariz ya no va a ser tan fácil de que se pueda eliminar. Ya se estanca, y al estancarse cambia de color. Habitualmente el moco, como es, hialino, transparente. En el momento que ya no sale con tanta rapidez, el moco se hace más espeso, pero no espeso. Y al ser espeso, las células que mencioné anteriormente van a inflamar, y entonces el moco va a ser un caldo de cultivo perfecto para que las bacterias contaminen, y entonces el moco cambia de qué color, se hace amarillo o verde, ¿sí? Y ya con cosas a veces huele feo. Entonces ahí por eso es la importancia de la lavarse. Eso es lo que yo quiero que se quede muy claro. Echamos aquí agua y todos nosotros salimos, y nos favorece el poder sacar ese moco contaminado. Los lavados nasales. Los lavados nasales se los explicaron ampliamente, son bien importantísimos. Siempre el Sterimar fue el primer producto que tiene una boquilla muy especializada y que hace el flush. Y ese flush que nos permite siempre debe estar sentado, y se puede utilizar en los niños también. Es bien importante que los niños, porque los niños también forman, no se saben sonar en algunos niños, entonces el ponerles agua, pero con ese sistema disminuye y les facilita el drenaje del moco. Entonces ponemos, y cuando no se saben sonar, ustedes le ponen el flush y luego lo ponen boca abajo, y entonces sale con una perillita, le pueden ayudar para que limpie la nariz y formen menos cosas, porque los niños muy pequeños no saben respirar con la nariz, siempre tienen que respirar por la nariz. Y ahorita les van a dar una explicación de la importancia de saber respirar en aquellos procesos que estamos
pueden ser infecciosos nasales, pero a veces cuando tenemos mucho estrés, mucha ansiedad, para poder calmar eso es importantísimo el saber respirar. Entonces recuerden ustedes, la boquilla, se pueden hacer las aspiraciones que ustedes quieran, porque el agua de mar es inerte, no es un medicamento, es una solución inerte que lo que nos va a ayudar que se ve tan interesante, se entra el agua, lava y sale, pero siempre hay que hacerlo en forma sentada. Los lavados nasales, pues claramente dice, mejoran la calidad de vida relacionada con cuando tienen alguna situación sinusal y pueden ayudar más del 90% a que sea un facilitador y nos ayuda a estar limpiando la nariz y las cavidades nasales. Recuerden ustedes que el lavarnos es una forma cotidiana, a veces inclusive en esta época del año, yo les recomiendo que si tienen esterimal, pues estén lavando la nariz a veces en la mañana, a mediodía y en la noche, porque en muchos ya los departamentos donde se viven son pequeñitos, a veces no hay la suficiente ventilación ni la humectación, entonces hay que humectar la nariz. Recuerden que la nariz también tiene una función muy importante, que es filtrar, humectar y calentar el aire que inhalamos. Actualmente el aire que inhalamos entra con ayuda de las válvulas nasales y los fondos de saco de la nariz. Entonces el aire entra en turbulencia con los cornetes y entonces el aire, si ustedes respiran toda la noche con la boca abierta, ¿qué es lo que va a pasar? Se les reseca la garganta y cuando despiertan tienen tos. Si ustedes se humectan y tienen la nariz húmeda, el aire, para que el aire entre, tiene que hacer turbulencia, se filtra, se humedece y entonces les genera una sensación de agresión. Ahora, el agua de mar en su forma natural contiene elementos que ya se los había mencionado, el cobre, que actúa como un desinflamatorio y bactericida, el manganeso cuando se dan alergias, que también disminuye la producción de histamina. Cuando nosotros estamos en contacto con algún alergeno, ¿por qué tenemos una respuesta? Al tener algo que nos está contaminando, por ejemplo, hay una descarga de histamina. Es lo mismo que cuando a ustedes les pica alguna abeja, ¿qué es lo que pasa? Se hincha, porque es una respuesta histamínica. Lo mismo pasa cuando tenemos pólenes o epitelios o algunas otras sustancias que inhalamos por la nariz y inmediatamente nuestro organismo responde. ¿Y cómo responde? Hinchando la nariz a través de inflamación y además estornudamos y tenemos mucha fuerza. Entonces eso por eso es que este tipo de agua de mar, pero enriquecida con cobre, manganeso y algunos con plata, nos va a ayudar que recuerden, son coadyuvantes en el tratamiento. No quiere decir que sea un tratamiento para la rinitis alérgica ni para la rinoceronositis. Eso sí lo tienen que tener porque aquí tenemos un foro muy inteligentes y muy interesantes, pero tener en cuenta, lo que me va a hacer esto es ayudarme muchísimo a humectar las mucosas nasales y con esto voy a evitar, me va a facilitar como que podamos mover el moco, pero también me va a evitar la formación de costras que a veces son tan dañinas y que ocasionan, al tener muchas costras de moco, ¿qué es lo que va a pasar? Puede sangrar más la nariz. Y si aquel paciente por alguna razón tiene una irrigación muy superficial de la mucosa nasal, fácilmente se pega y al desprenderse va a sangrar. A mí, sí. Mi papá justo es importante porque me llama mucho la atención uno de los lavados diarios que desconocía que había que hacerlo todos los días. Él, por ejemplo, tuvo sinusitis desde hace muchos años. Lo operaron varias veces y le cortaron venas secos, lo que mencionaba, con mucho enojo, con mucho dolor, costra. Lo que tiene él es un océano o una rinitis atrófica. ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente le quitaron de más la mucosa de los cornetes. Las cornetes son las turbinas de la nariz. Al quitar nosotros las turbinas de la nariz, vamos a generar una atrofia de la mucosa. Entonces los pacientes producen muchas cosas y tienen mal olor. Entonces hay que estar usando. ¿Cuántas veces Pueden usar 4 o 5 veces al día, todo lo que quiero hacer. Yo les recomiendo el manganeso.
Hay que estar usando el tiempo que necesiten, pero también cuando se infecten demasiado la nariz, hay que dar a veces antibióticos, porque son ocenas, son rinitis antróficas o ocenas. Recuerden ustedes, vuelvo a hacer énfasis, el Esterimar es higiénico y es un humectante nasal efectivo, seguro, pues que lo vamos a usar para toda la familia, limpia, va a restaurar y mantiene húmeda la mucosa nasal y tiene un sistema de microdifusión que ya se los presentó por ahí en la bolita temprano, que permite una aplicación muy cómoda, muy suave a través de un flujo. Inclusive hay quienes lo pueden usar para humectar la cara. Recuerden que también en esta época del año la piel se reseca. Aunque hay unas de la marca, no sé cómo se llama, de dermatológicos, sin embargo, ustedes pueden usar, Esterimar y se lo pueden poner en la cara, porque la cara lo mismo que se te reseca la nariz, también la cara, las conjuntivas, la boca, los labios, se resecan. No pasa nada y además tiene el problema. El Esterimar se hace en el tratamiento de patologías, pero es coadyuvante de los senos, que ya dije, habla mucho de los senos paranasales, en la parte aguda y en la parte crónica. También recuerden ustedes que todo paciente que es postoperado de la nariz produce costras, y esas costras duelen. Entonces es muy importante cuando uno tienes a tu paciente postoperado, que le está recomendando que utilice los lavados nasales a través de Esterimar. Ahora bien, la función de su ausencia de efectos secundarios, lo sabemos, no hay ningún efecto secundario. Se puede recomendar en una forma corta y de larga duración. Desde ahorita el otoño en la Ciudad de México cambia el contexto, el ambiente ya es más frío, empezamos a 15, 14 grados centígrados, está seco el ambiente y eso nos puede favorecer mucho, sobre todo en aquellos pacientes que tienen no rinitis siempre alérgicas, pero tienen rinitis vasomotoras. Las rinitis vasomotoras se manifiestan por las mañanas también, o las rinitis ambientales. No quiere decir que tengan un contexto alérgico, son de la rinitis o inflamaciones nasales no alérgicas, y utilizar el agua de mar coadyuva para esto. Y les agradezco mucho el favor de su atención. Lo que ustedes necesitan